Gracias por sintonizarnos a la Radio Cristo, la piedra angular, en su programación Jesús, mi alfarero es. En esta noche tenemos una dinámica distinta. Vamos a estar trayendo preguntas y respuestas. Estas preguntas que nosotros muchas veces nos hacemos y no tenemos como una respuesta bíblica, o probablemente escuchamos que alguien en lo particular nos hace la pregunta y queremos contestar estas preguntas que la gente todavía se siente que hay dudas o necesita que le aclaren ciertas dudas sobre estas preguntas que tenemos. En esta noche tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a la hermana Sandy, que ya ustedes Amén. la conocen. Hermana Sandy, salude. Amén, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno. Como decía ella, ¿verdad? Ya me conocen. Han habido veces que he estado acá, a veces con hermana Oli, a veces sola, transmitiendo aquí también en la radio. Que el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es Sandy Barrera. Amén. Amén. Y tenemos a su amado esposo en esta noche como otro invitado. Él es nuestro técnico en el programa Jesús, mi alfarero es. Y ahí tenemos al hermano Jonathan. Hermano Jonathan, preséntese. Amén. Que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio que el Señor me regala de poder estar acá compartiendo con mis hermanas. Estas preguntas, la verdad de que como decía hermana Clary, son, a veces hasta nosotros mismos nos las hacemos, y cuán importante es que con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra del Señor podamos contestar esas preguntas que día con día a veces nos hacemos o nos hacen, y que sea el Señor en este momento usándonos, la verdad. Amén. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Como le habíamos dicho, tenemos preguntas y respuestas. Algunas de estas preguntas las he escuchado en lo secular y tenemos una primera pregunta y es: ¿todas las religiones llegan a Dios? Mucha gente en lo secular se hace esta pregunta de si todas las religiones llegan a Dios. Y tenemos una respuesta con el hermano Jonathan y nos va a responder esta pregunta. ¿Todas las religiones llegan a Dios? Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Amén. En la Biblia encontramos en Juan 11:6, la palabra del Señor nos dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermana Clara, y la verdad es de que sabemos de que han habido muchas religiones y creemos de que nos llevan al Señor, pero la verdad es de que si no reconocemos a Jesús como nuestro único Salvador, no podemos llegar al Padre, la verdad, como dice la palabra del Señor. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Cuando entendemos esa palabra de Juan 14:6, yo soy el camino, dice, yo soy el camino. Quiere decir que no hay otra vereda, no hay otro lugar. Él es el camino perfecto, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, no hay otra persona, no hay un tercer lugar que pueda llegar al Padre sino a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando entendemos de este punto de partida, podemos entender que solamente Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, podemos encontrar la salvación. Amén, hermana Clara, así es. Lastimosamente hoy en día hay tantísimas infinidades de religiones en las cuales están muy equivocados, ¿verdad? Piensan de que en la religión que ellos están es la correcta y lastimosamente están equivocados, ¿verdad? Y qué tristeza da porque ellos están tan firmes y seguros que ahí es el camino correcto. Más cuando, como mi esposo leía y decía que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que también en su palabra dice que Él mandó a su único Hijo para que todo aquel fuera salvo, para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, qué más claro, ¿verdad? Queda que solo en Él está la vida eterna. Solamente en Él está la vida eterna. Otra pregunta que hemos escuchado aquí a través de diferentes fuentes es la siguiente: ¿por qué Dios permite cosas malas
si Él es todopoderoso y Él es amor? Esta pregunta se la hace mucha gente en lo secular, ¿verdad? La hermana Sandy la escuchamos hasta a veces, Amén. hasta los cristianos tenemos como que preguntar, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué Dios me permite que pasa estas cosas? ¿Qué dice la palabra sobre esta pregunta que nos hacen? Amén, hermana Clara, y a veces, como usted dice, lastimosamente, hasta los que ya somos cristianos, llegamos a pensar, el enemigo, ¿verdad? Primeramente nos ataca con esos pensamientos, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Si tú eres su hija, si tú eres su hijo, ¿por qué te pasan cosas malas? ¿Por qué Dios permite que te esté pasando esto si se supone que tú eres su hijo? Y verdad, no solo en la gente secular del mundo, sino a veces también dentro de la iglesia, pero vamos a entender este punto que cuando ya somos sus hijos, muchas veces el Señor quiere tratar en la vida de nosotros, quiere tratar en nuestro carácter, quiere moldearnos. Quizás el Señor dice, no me gusta cómo tú estás, quiero moldearte. Y es ahí donde vienen los procesos y nosotros pensamos que Dios nos está castigando, pero en realidad Él no nos está castigando, nos está moldeando para algo mejor. Pero ahora quiero responder a través de la palabra a estas personas que viven en el mundo y aún así juzgan a Dios, critican a Dios, hablando mal de Dios, que si Él es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Y nuestro Dios dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿Para qué agregarle más a ese texto bíblico? Isaías 59:2 dice que por nuestras iniquidades, por nuestro pecado, el Señor viene, ¿verdad? Y ya no se oculta, ya no contesta, ya no escucha y nos deja a la intemperie. ¿Por qué? Porque no se está obedeciendo la palabra del Señor. Muchas personas también, hermana Clary, dicen, pero ¿por qué pasa eso si Dios es amor? Y se les olvida que en la palabra en Hebreos capítulo 12 también dice que Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Todas las personas pueden decir, en primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor y que Dios es amor y amor, pero también dice que Él es fuego consumidor, ¿verdad, hermana Clara? Claro que sí. Mucha gente quiere solamente leer la primera oración de la porción bíblica de ese versículo, Dios es amor, y ahí se queda. Y realmente no volvemos y seguimos leyendo qué hay detrás del versículo completo. No solamente podemos coger una porción de un versículo y sacarlo fuera de contexto. También tenemos que leer el versículo completo para poder entender lo que la palabra tiene para nosotros, porque así es que el Espíritu Santo va a traer y hablar a través de la palabra del Señor. Había escuchado una anécdota, se le atribuye, esto que le voy a decir no es mío, lo escuché de una reflexión, y se le atribuye esta reflexión a Albert Einstein. Y a él le hicieron una pregunta y le decían que el maestro decía que Dios no existía, y él le hace la pregunta al profesor, después que el profesor había dicho que Dios no existe. Y él le pregunta, ¿y el calor existe? Y el profesor decía, sí existe. Y él le contestó, no, el calor no existe. El calor solamente es ausencia de frío. El frío no, como no hay suficiente calor, no hay suficiente frío, pues eso es lo que refleja. También le hice la pregunta de la oscuridad. ¿Y la oscuridad existe? Y él le decía, sí, la oscuridad existe. Y él le decía, tampoco existe la oscuridad. Y le preguntaron, ¿por qué no existe la oscuridad? Porque la oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad no se puede medir, pero la luz sí. Entonces le hacen la otra pregunta, ¿y el mal existe?
Y la gente empezaron a decir, sí, el mal existe, porque pasa esto y pasa lo otro, y tenemos dificultades y tenemos tribulaciones. Y él le dijo, tampoco existe la maldad, porque la maldad solamente es la ausencia de Dios. Wow. Cuando nos alejamos de Dios, eso es lo que pasa. La maldad existe, es la ausencia de Dios. Y me gustó mucho esa reflexión, la pueden buscar en sus hogares. Como le dije, no es mía, pero Dios es bueno. Amén. La verdad es que con eso me hace como entender a mí cuando dice de que cuando nos apartamos del Señor o nos alejamos, Él nos entrega a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios pecados. Entonces ahí es cuando vemos cuántas cosas malas que pelean por tierras, por poder, y es a causa de que nos hemos alejado de Dios, y es en donde el Señor ya no puede hacer más nada, no que en nuestro corazón está ese anhelo en querer ser más que los demás. Así mismo es. Tiene toda la razón, hermano Jonathan. Otra pregunta que había escuchado, y esta, mi amiguita, no le voy a mencionar el nombre, pero ella sí sabe quién es. Me hizo esta pregunta y ella dice, si Adán y Eva tuvieron 3 hijos, ¿con quién se casó Caín? Y yo dije, wow, buena pregunta para exponer hoy en el programa. Y le voy a contestar a la hermanita. Primero quiero leer una base bíblica en Génesis 5. Para los que están entrando ahora, estamos hablando de preguntas y respuestas que nos hacemos y necesitamos respuesta. Probablemente usted se la ha hecho y no ha tenido una respuesta, y esta es la noche de que esa pregunta está siendo contestada. Amén. Dice Génesis 5, el versículo 3, dice, cuando Adán tenía 130 años, escuche, cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Ustedes se pueden imaginar que el tercer hijo de Adán lo tuvo a los 130 años. Imagínense todos los hijos mujeres que no se contaban, porque en la antigüedad la cultura hebrea era patriarca. Quiere decir que solamente se identificaba los nombres de los hijos varones, pero no de las hijas mujeres. No se registraba en la palabra. A los 130 años probablemente ya él había tenido muchos hijos, pero solamente la palabra había mencionado a los primeros 3, ya que eran varones. Probablemente hasta habían sido mujeres, por eso no están escritas. Por eso no están escritas. Entonces, contestando a la pregunta, lo más probable que las escrituras no directamente lo menciona, pero sí que se asume que pudo ser o una hermana de Caín, o pudo ser una sobrina, hijo de otro de los hermanos. Recuerde que apenas se estaba formando el mundo, la humanidad. Entonces era permitido en ese momento casarse con los familiares, porque era de la única manera que se iban a reproducir. Pero tú sabes que también me vino en la mente, mi mamá tiene 68 años. Tiene 4 hijos, tiene 6 nietos y tiene 2 bisnietos. Imagínense, solamente en 68 años ya hay una generación, hasta la 4ª generación en la familia de ella. Imagínense a Adán con 130 años. Wow. Y a su hijo Set, que lo tenía. Entonces, para contestarle la pregunta a la hermanita, sí, probablemente era una de las hijas que no se mencionaba en la palabra, ya que la cultura hebrea en la antigüedad era patriarca. Patriarca significa que solamente eran los varones que contaban en el linaje o en la descendencia. Amén.
Incluso, hermana Clara y yo recordando cuando en las tribus, por ejemplo en las 12 tribus, cuando ellos estaban ya en la tierra prometida, ellos tenían su propia tribu, ellos no podían como que decir, bueno, de la de Manasés se va a juntar con la de Judá, o sea, ellos tenían que estar en su propia tribu, o sea, buscando su pareja en su propio, digamos, familia, podríamos decir, hogar. De igual manera, el Señor nos exhorta a nosotros como conocedores de Él, de que no hayan yugos desiguales, sino que busquemos a nuestra pareja con la misma religión o creencia que nosotros creemos en el Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con las preguntas porque el tiempo avanza. Lo bueno de discutir las preguntas es que uno quiere aportar tanto y el tiempo corre tan rápido. Me hubiese Amén. gustado que tuviéramos más tiempo, pero sabemos que en otra ocasión también podemos volver a hacer preguntas y respuestas. Esta tercera pregunta, o cuarta pregunta, dice así: yo soy buena persona y no hago nada malo, me voy para el cielo. Eso sí la he escuchado mucho. La gente dice, pero yo no hago nada malo, yo no fumo, yo no bebo, yo vivo mi vida tranquila. Quiere decir que yo voy al cielo. ¿Será eso posible bajo la palabra del Señor? Amén, hermana Clary. Qué tremendo. La verdad de que a veces, conociendo la palabra del Señor, muchas veces llega ese como ego a nosotros, creyendo de que porque no bebemos, porque no fumamos, no hacemos cosas malas, incluso muchas veces llegamos a una mentalidad de que porque creemos de que diezmamos, ofrendamos y venimos, por ejemplo, los martes. Ya creemos de que, bueno, voy a hablar por mi persona, yo ya creía de que ya estaba casi que mis alas salieran y yo poderme ir a la presencia del Señor. Más qué tremendo es tener esa mentalidad para creer de que somos buenos o por esas obras que estamos haciendo vamos a ganar el cielo. Y la verdad de que en Efesios, la palabra del Señor nos dice en Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Y es ahí, hermanos, en que la verdad de que nosotros en nuestra humanidad nada bueno podemos hacer, sino que la verdad que lo bueno que podemos hacer es porque el Señor en su Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón hacer eso bueno. Amén. Amén. La verdad Amén. que hay veces, hermana Clara, que hay personas que usted le pregunta, ¿usted cree que va a ir al cielo? ¿Tienen todavía eso de decir, yo creo que sí? Que sí, porque viera que yo, bueno, lo único que no hago es no ir a la iglesia. Dicen, Sí, muy ¿verdad? cierto. Lo único que yo no hago es no ir a la iglesia, pero ya de ahí yo, ¿verdad? Y empiezan a nombrar una lista de cosas buenas que ellos Exacto. hacen y por eso creen que ellos pueden entrar al cielo, ¿verdad? Y qué equivocados están. Bien equivocado porque todos necesitamos arrepentirnos. Nosotros tenemos que arrepentirnos porque dice la palabra que nosotros tenemos que poner y declarar que toda nuestra vida nacimos con pecado. Nacimos en una carne pecaminosa y nadie puede ir al Padre si nosotros no nos arrepentimos primero. Aunque usted piense que no, yo no hago nada malo, yo no estoy haciendo mal, necesita arrepentirse de corazón y pedirle al Señor que perdone sus pecados y que lo haga libre. Y nosotros como cristianos le soltamos a los nuevos cristianos que están predicando el Evangelio, que todo el mundo necesita salvación. Todos necesitamos salvación y no es cuando hasta llegamos a Cristo reconocemos que qué hemos sido nosotros sin Él. No hubiésemos llegado a donde estamos porque el Señor ha sido tan y tan misericordioso, tan y tan misericordioso que murió en esa cruz por usted y por mí. Yo no me lo merecía, hermana Sandy. No, la verdad que no. Y el Señor tuvo esa misericordia de salvarme, de rescatarme, de librarme. Y si Dios lo hizo conmigo, créalo que lo puedo hacer con ustedes también. Amén. Usted solamente, Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado.
venga ante los pies del Maestro y yo estoy segura de que Él va a perdonar todos sus pecados. Amén. 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 Otra pregunta que tenemos aquí en esta noche, vuelvo a recalcar, estamos tomando preguntas y respuestas y tenemos como invitados a la hermana Sandy, a la hermana Jonathan, solamente para los que nos están escuchando y sintonizaron ahora nuevamente, tenemos preguntas y respuestas. Otra pregunta que tenemos aquí, que también la conocemos y probablemente... ¿qué significa nacer de nuevo? Amén. Hemos escuchado esta palabra o esta pregunta, o no, más bien, hemos decidido, yo soy nueva criatura. Normalmente esa es la que escucho, yo soy nueva criatura. Pero cuando le pregunto a las personas, ¿pero qué significa ser nueva criatura? Dicen, nada, que me convertí. Y lo dejan ahí. Pero no entienden lo que significa ser nueva criatura en Cristo, porque lleva mucho más, lleva hasta un crecimiento espiritual. Escuché en una predicación anoche de mi hermanita Sandy, que ella decía que no tan solo es nacer, sino que también conlleva un crecimiento espiritual. Y yo decía, wow, qué lindo es eso. Amén, hermana Clara, y eso es hermoso porque en Cristo el ser nueva criatura implica eso, ir creciendo cada vez más y más y más. El día de ayer precisamente me tocaba ese tema, ¿verdad? Del nuevo crecimiento espiritual o del nacimiento. Y en San Juan 3:3 dice su bendita palabra, respondiendo Jesús le dijo, diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él se estaba dirigiendo a una persona llamada Nicodemo. Esta persona, hermana Clary, dice que él era un hombre de los fariseos. Y se acerca al Señor, ¿verdad? Y le dice, pues reconocemos que tú eres rabí, reconocemos que tú eres maestro y también reconocemos que tienes que venir de Dios porque un hombre secular no pudiera hacer todo lo que tú haces hasta allí. Entonces la respuesta de Jesús fue siempre ahí en San Juan capítulo 3. El Señor le dice... de respuesta, ¿verdad? Respondiendo Jesús en el verso 5, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ayer hablábamos de este tema de que nosotros nacer de nuevo requiere dejar muchas cosas. Hermana Clary dice que cuando personas dicen yo ya soy nueva criatura o ya nací de nuevo, pero implica mucho. Yo estudiando en este tema me pude dar de cuenta, hermana Clary, que el nacer de nuevo es un proceso en el cual el Señor nos lleva de escala a escala, de crecimiento, en dejar muchas cosas que antes nosotros hacíamos. Porque miren lo que dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. No está diciendo, hermana Clary, unas cosas las voy a hacer y otras no, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, esto yo no lo quiero dejar y no lo voy a dejar. Que Dios me perdone, pero yo voy a hacer todo lo demás, pero esto sí yo no lo puedo dejar, ¿verdad? Sí. Pueden ser malos hábitos, pueden ser malas costumbres, cositas, ¿verdad? Que a veces son las que más, pero Dios quiere todo. Todo. ¿Y qué pasa de esas personas, hermana Sandy, que a veces dicen, se me salió la vieja criatura? A veces resultan hablando hasta malas palabras, ¿verdad? Sí. Y a veces ya cristianos, y platicandito entre uno oye que se le sale una mala palabra. Exacto. Y uno se queda así como que, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Entonces son cositas, hermana Clara, y que se las tenemos que entregar, soltar, como decía yo ayer, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que soltarle a Dios muchas cosas que a Él, ¿verdad? Todavía no le agradan. Este tema de nacer nuevo es tan amplio
porque podremos decir entre tantas cosas, entre la forma pasada de vivir, entre los rencores antiguos que teníamos, pero el Señor cuando dice nueva criatura en Cristo, es que no podemos volver a agarrar del pasado y traerlo al presente, sino que ya lo que Dios quitó, no volver a cogerlo. Yo no puedo ahora vivir en Cristo y decir, no, se me subió la nueva criatura, hermano Jonathan, ahora sí que explosiva, aquel hermano me hizo molestar y se me olvidó que era cristiano. Me salió el apellido. Se le salió el apellido, ¿verdad? No, Como eso- dice mucha gente. Eso es tremendo, hermana Clara. Incluso yo una vez escuché que una persona le dice, cuando le fue tanta la molestia que le dice, sí, yo fui bautizado, dice, pero no metí una mano, dice. Entonces nos damos cuenta de que, como dice mi esposa, tenemos que soltar, cambiar muchas cosas, y lo principal era lo que yo he entendido ahora, es de que lleguemos ante el Señor abiertos totalmente. El Señor conoce, y decirle, Señor, sin ti no puedo. La verdad Amén. es que esa es la palabra correcta, sin Así ti no es. puedo. Y esos cambios van a venir en el nombre del Señor, a hacer impacto en nosotros, y nosotros nos sometemos primeramente al Señor. Ahí está la clave, Jonathan. Mientras más nos sometemos, mientras más buscamos de la palabra del Señor. Cuando nosotros seguimos hablando, escudriñando la palabra, nosotros como creyentes queremos parecernos a Cristo. Yo no me quiero parecer al mundo. No. Yo no quiero que la gente diga, por ahí va otra persona más, sino que alguien diga, ahí va una hija de Dios, Amén. ahí va un varón de Dios. Esta persona representa a Cristo, habla como Cristo, Exacto. se expresa, vive en honradez. Y cuando la gente, uno da ese testimonio, uno dice una nueva criatura en Cristo, porque probablemente esa persona era, yo me imagino a Pablo, siempre me acuerdo de esto de Pablo, que perseguía a los cristianos. Y cuando él se convirtió y tuvo a Saúl, cuando tenía ese nombre todavía, y se convirtió y ahora fue Pablo, la gente le tenía como que temor. Temor. Incluso él iba a Sí. ir a no sé qué lugar, no tengo el texto, pero dice que él iba a ir a un lugar como a predicar, ¿verdad? Allá él quería poner, y la gente con temor decía, no, pero es que ahí va a estar Saulo, como si él perseguía a los cristianos. Perseguía a los cristianos, sí. Pero exacto. con el testimonio de él demostró que ahora él vivía para Cristo. Ahora él hasta se buscaba que lo llevaban preso por el amor de Cristo, por Nice. predicar el Evangelio. ¿Y quién hace eso? Cristo Cristo. Jesús. Eso lo hace Y ese es el Cristo. cambio, hermana Clary, del nuevo nacimiento. Es lo que yo expresaba ayer, que cuando hay un nuevo nacimiento hay cambios. Hay cambios. Sí. Y notables. Y notables. No hay cambios que dicen, ay, solamente Dios conoce. Sí, Dios conoce, pero hay cambios. Por sus frutos creo que Los uno conoceréis. los conoceréis. Amén. Y empezamos a dar fruto. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esta otra pregunta dice así: si Dios creó, y fue la misma persona que me hizo dos preguntas en una. Si Dios creó a Adán y a Eva, ¿de dónde salen tantas diferentes razas? Y yo me quedé y dije, buena pregunta. Hay gente que tiene preguntas que necesitan ser respondidas. Entonces, para contestar esa pregunta, déjame buscar aquí un momentito mis notas. Amén. Dice, desde la perspectiva bíblica, todas las personas descienden de Adán y de Eva, quienes poseían una gran riqueza genética. La diversidad de características físicas, tono de piel, sus rasgos se desarrolló a lo largo de miles de años debido a la dispersión geográfica, la adaptación al medio ambiente y el aislamiento reproductivo y la dispersión tras la Torre de Babel, porque existían
pero no existían diferentes especies de ser humano. Me voy a explicar un poquito más. La palabra habla en Génesis 11 de la torre de Babel. Se estaban construyendo una torre porque la gente quería alcanzar el cielo, ¿verdad? Llegar hacia Dios. Y en ese momento el Señor se molesta y le confunde el idioma. Y hablan diferentes lenguas que ellos mismos no se podían entender y no podían seguir con la construcción de esa torre, pues nadie se entendía. Entonces, ¿qué pasó? Cada grupo que hablaba cierto idioma se hizo su grupito y se alejó para una región distinta. Ahí vienen los diferentes gente, que si algunos somos más oscuritos, la de la piel oscura, es por la falta de melatonina, porque cuando en África el calor es tan y tan fuerte que necesitas protegerte del sol, y el ser humano tiende a cambiar de color porque produce esta hormona que se llama melatonina, que hace que la piel oscurezca más para que los rayos del sol no afecten a la piel. No significa que hay diferentes razas, distintas gente de humanidad. Dios creó a Adán y Eva y de ahí salimos todos, pero debido a la situación geográfica, algunos mucho frío, mucho calor, mucho esto, entonces hay diversidad de gente, pero Dios somos uno en Cristo. Amén. El mismo Dios. Quiere decir que aunque usted haya nacido allá en Guatemala y yo acá en Puerto Rico y la hermana en Guatemala, no significa que no somos hijos de Dios. Amén. O si ahí tenemos un hermano de Venezuela, de África, de Nigeria, de cualquier parte del mundo, de Italia, no importa el color, la raza, seguimos siendo descendencia de Adán y Eva, somos uno en Cristo. No es que Dios hizo diferentes razas, como mucha gente, no hizo específicamente esta raza. Sí. Amén. Sí. No, hermana Clara, incluso nos damos cuenta que hasta en nuestra propia familia, a veces, en nuestra propia familia, si nosotros miramos a nuestra familia, hay unos altos, otros más bajitos. Unos morenos. Por ejemplo, en mi caso, todos somos blancos, ¿verdad? Todos. Y solo mi hermano es moreno. Uno de los 5 que somos, uno salió morenito, igual que mi papá. Y mi mamá es blanca. Entonces, a raíz de todo eso, vienen también, como usted decía, el color de piel, ¿verdad? El color de piel, sí, por la región geográfica que tenemos y que ya eso ya viene en nuestra sangre. Pero para contestar la pregunta a la hermana, Dios creó a una sola humanidad, no a distintas especies. Había escuchado también de que hay algunos pajaritos que son la misma especie, y esa especie en un frío desarrollaron un pico diferente, porque a lo mejor lo que había en ese lugar, la fruta era difícil para morder, entonces el pico como que se le adaptó de una forma para que ellos pudieran comer el fruto de ese lugar. No era que era una especie distinta, sino que se adaptó al lugar geográfico. Amén. Ya nos queda poco tiempo, vamos a ver si podemos contestar una última pregunta. Yo sabía que el tiempo iba a avanzar, porque cuando nosotros nos posamos a hablar de las preguntas y de las cosas de Dios, el tiempo vuela. Sí. Amén. Vamos a buscar la siguiente pregunta. ¿Qué es la Trinidad? Amén. ¿Qué es la Trinidad? La verdad es que es una pregunta muy, incluso si no estamos cimentados en nuestra fe, muchas veces van a querer engañarnos, porque sabemos de que cuando un texto es fuera de contexto, es ahí donde viene como la confusión. Nos damos cuenta de que desde el principio, yo le decía eso a mi esposa, de que por ejemplo Abraham
no conoció a Dios como lo conoció Pablo. Entre más tiempo pasó, el Señor se fue como dando a conocer más, pero dice en su palabra en 2 Corintios 13, 14, dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Nos damos cuenta de que en esa oración, en ese verso, nos habla de nuestros tres, por decirlo, son uno, pero en sí tres. Por ejemplo, nosotros estamos cuerpo, alma y espíritu. Y por eso es que la palabra del Señor nos dice que nos hizo a nuestra semejanza. O sea, nosotros somos semejantes al Señor en ese aspecto, en ese de que somos, en sí podríamos decir, tres distintas personas, pero somos uno solo. Entonces, me llamaba mucho la atención esa pregunta, pero el Señor nos damos cuenta de que en el principio decía, en el principio el Espíritu de Dios se movía y vio de que aquí no había vida, pero por su misericordia nos damos cuenta cómo Él nos dio este hermoso lugar y cómo en su palabra nos dice de que ellos tres son uno. Entonces, hermana Clara, esa pregunta es intensa. Sí, pero la contestaste muy bien. Tuviste 3 versículos bíblicos que él mencionó a Génesis 1:26, cuando habla de que nos hicimos Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Bien importante entender que la Trinidad viene de la palabra tres, de un trino. Entonces son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces aunque parecen son tres, es una persona, es un Dios como nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Entonces por eso, ¿y cómo comprobamos que así es? ¿Por qué hablamos de la Trinidad? Cuando el Señor habla en Mateo 28, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, uno, del Hijo y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Mencionó a 3 personas, 3 en uno. De ahí viene la palabra Trinidad. Y nosotros como creyentes creemos en un Dios trino, porque ahorita hacemos la pregunta de Jesús, que nadie puede llegar al Padre sino a través de Él, parte de la Trinidad. Mucha gente solamente es que solamente un Dios. No entiende que nosotros creemos en un Dios trino, en un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que yo no puedo sacarlos. Yo no puedo decir, voy a recibir a Dios y no quiero a Jesús. O quiero a Dios, a Jesús, pero no creo en el Espíritu Santo, porque no hay manera de separarlos, ¿verdad, hermana Sandy? Y hay religiones que no creen en Jesús. Ajá. O no creen en el Espíritu Santo de Dios. También. Solamente creen en Dios, pero para ellos no existe Jesús, ¿verdad? No existe el Espíritu Santo, y empiezan, ¿verdad? Incluso hasta usan las Biblias y cuantas cosas para contradecir y llenar esa mentira que el enemigo les hace creer, ¿verdad? Exacto. Y en una ocasión a Jesús se le preguntó: muéstrame al Padre. Muéstrame al Padre. ¿Y qué es la respuesta que Él le dice? Sí. Él le dice: si me has visto a mí, si me has visto a mí, has visto al Padre. Que eso me deja saber que son uno, que son uno. Y cuando Él fue bautizado, ¿qué bajó? Descendió como una paloma. El Espíritu Santo. El Espíritu. Y ya vemos de nuevamente cómo se manifiesta la Trinidad en toda la palabra, desde Génesis, como el hermano Jonathan había mencionado, hasta el final. Podemos ver la Trinidad de Dios. Bueno, yo sé que el tiempo avanza, ya hemos terminado. Yo me imagino que los hermanos, la audiencia se quedó con ganas de escuchar las preguntas que teníamos muchas más preguntas, pero Dios es bueno. Gracias por sintonizarnos. Tuvimos preguntas y respuestas, y si algún momento alguien en la audiencia tiene alguna pregunta que quiera ser contestada,
puede comunicarse, ¿verdad?, a nuestras redes y escribirla, dejarla en nuestros comentarios y nosotros con gusto se la contestaremos. Gracias, hermano Jonathan, por la Hermana invitación. Clara, Dios le bendiga, gracias. Y agradezco al Señor por este enorme privilegio y a cada uno de los que nos sintonizaron. Les invitamos, la verdad es que les invitamos cada lunes el programa Jesús mi alfarero es. Dios les bendiga. Amén. La hermana Sandy, gracias Amén. por acompañarnos en A esta usted, noche. hermana Clara, y la verdad que estuvimos ansiosos todo el día esperando este momento, nerviosos, pero la honra y la gloria sea para el Señor que nos dio, ¿verdad?, ese entendimiento para poder venir y compartir algunas dudas y preguntas que se surgen dar, ¿verdad? Entonces, gracias, hermana Clara, y por la invitación y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Entonces vamos a cerrar con una oración. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, que nos permitiste, Señor, contestar algunas de estas preguntas, Señor, que el pueblo, Señor, había preguntado, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia se hizo sentir en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que siempre nos das de exponer, Señor, tu palabra. Por los invitados especiales, Señor, por el hermano Jonathan, por la hermana Sandy y por Junior, Señor, también como técnico en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, y no nos despedimos nunca de tu presencia, pues tu presencia nos acompaña siempre. Solamente nos despedimos de esta plataforma, Padre, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Se despide su hermana en Cristo, Claribel Rosado. Dios me la bendiga. Amén.